Sean bienvenidos a otra update sobre XRP. Este es el análisis prometido para el Q2 o más bien el panorama para el 2026 con una previsión actualizada para el segundo trimestre. Publiqué el último video en nuestro canal de MCO Global en enero, fue a inicios de enero, creo que fue por ahí del 2, y quiero seguir el mismo plan y la misma agenda que he estado usando en los últimos días para Bitcoin, Ethereum, ADA y Solana. Este es el quinto video de perspectiva Q2 para el 2026 que voy a publicar. Quizá haga un par más, probablemente para Link. Creo que quiero hacer otro más, pero en general ya deberías estar muy bien informado. Y voy a seguir el proceso. Hablaremos de lo que dije en enero del 2026. ¿Cuál era el panorama? ¿Realmente se cumplió? ¿Se habrán respetado los niveles? ¿Habrá cambiado algo? Vamos a hablar de todo esto. Primero, antes que nada, las suposiciones generales de la última actualización con base en las cuales puedo darte el pronóstico más reciente, hablemos de los dos escenarios principales que estamos siguiendo aquí. Probablemente ya los conocen, pero déjenme ponerlos al día. Existe un escenario directamente alcista en el que el mercado formó la onda 4 en marzo del 2020. Esa fue una corrección de onda 4, un pullback correctivo después del cual vimos una onda 1 y una onda 2. Y entonces la tercera onda podría estar desarrollándose ahora mismo. Esto es muy agresivamente alcista, ¿verdad? En este escenario, sin embargo, el mercado probablemente formaría primero algo más de corrección. No es obligatorio, pero podríamos bajar un poco más en una onda B. Y los niveles clave de soporte a vigilar serían 98 centavos, 73 y 48 centavos dentro de una onda B más grande de la onda 3. Si se preguntan por qué una tercera onda es una estructura ABC, me hacen esa pregunta todo el tiempo, es simplemente parte de una estructura diagonal, porque como recordatorio, la onda 4 posiblemente hizo suelo en marzo del 2020. Una quinta onda puede ser una quinta terminal. La onda 1 de 5 fue claramente un movimiento de 3 ondas. Así que es un escenario razonable. Pero una onda B puede retroceder fácilmente hasta el mínimo de la onda 2, que estaba por ahí de los 28 centavos, aunque idealmente no debería romper por debajo del pullback del 78.6% en 48.6 centavos. Así que ese será un nivel de soporte muy importante. Ahora, hay un escenario más directamente alcista. Podrían compararlo con el escenario naranja en el gráfico de Bitcoin, donde podríamos tener un máximo más de forma bastante directa. Sigue siendo posible si esta onda 4 nunca terminó en marzo, sino en julio del 2024 y fue un patrón de triángulo. ¿Ok? Es decir, si no terminó en marzo del 2020, sino en julio del 2024, entonces la onda 4 en el conteo amarillo fue un triángulo. Ahora estaríamos subiendo en una quinta onda y esa quinta onda sería un movimiento de 5 ondas. Podríamos tener un máximo más, pero el nivel clave es 1.21 porque un breakout decisivo por debajo de 1.21, el pullback del 50%, por encima del cual nos hemos mantenido desde febrero, por cierto, sería demasiado profundo para considerarse claramente una onda 4, ¿ok? Ese es, por cierto, un nivel que ya mencioné desde principios de enero. Entonces, eso significa que hay un escenario directamente alcista y otro en el que podríamos bajar un poco más y todo depende de ciertos niveles que ahora deben mantenerse. Para ser claros, el escenario amarillo, pullback de onda 4 con un máximo más, empieza a invalidarse si caemos por debajo del mínimo de febrero. Eso requeriría o equivaldría básicamente a un breakout decisivo por debajo del pullback del 50%. Eso es demasiado profundo para una onda 4, así que ahora conocen los dos caminos probables y déjenme hablarles de lo que dije en el Q1 y si realmente Elliott Wave nos ayuda un poco. Déjenme guiarlos a través de ello y también les voy a explicar lo que dije en la última actualización, ¿vale? Am, entonces, vamos a comenzar primero con lo que dije realmente y también vamos a hablar de la tesis general. Voy a comenzar con la suposición principal que destaqué a principios de enero. La primera tesis era que XRP aún se encontraba en una corrección más grande y en ese momento la llamé una corrección de onda 4. Tengan en cuenta que cuando hice el video estábamos alrededor de los $2. Así que la idea era que aún estábamos en una corrección de onda 4. Esa era la tesis principal. La estructura más amplia sugería que XRP no había completado su corrección y que todavía se estaba desarrollando dentro de una onda 4 más grande, destacada en amarillo, muy probablemente como un rango lateral prolongado dentro de esa posible onda 4. Algo así, ¿ok?
Ahora bien, lo que era posible era más bien un patrón de triángulo o también que esta onda 4 se desarrollara como una corrección plana con esa onda B alta, lo cual de hecho ocurrió. A eso lo llamamos una corrección lateral, aunque tenga una onda C bastante larga hacia abajo. Pero una estructura ABC como esa es un pullback correctivo y lo importante era que esta onda 4 se mantuviera por encima del nivel de $1.20. Eso es muy importante porque ese era el soporte clave para la onda 4. Primero, ya había destacado que este rango se había estado formando durante un año. No es inusual que XRP pase largos periodos en rangos. Y me gusta ver esos patrones de Elliott Wave como rangos porque tienen un pullback y también tienen un soporte clave. Y todo lo que está entre el punto de breakout y el soporte es donde el mercado puede formar un rango, ¿verdad? Puede simplemente seguir moviéndose lateralmente, pero la inclinación clara era hacia una corrección en curso. Y eso fue lo que pasó. Seguíamos en una onda 4 y el mercado probablemente no había terminado la corrección. Esa era la idea, la tesis uno. La segunda tesis era la expectativa de una acción de precio continua, lateral y volátil. Es decir, se esperaba que el entorno se mantuviera frustrante, lento y sin tendencia clara. Muy importante, lo cual es un comportamiento típico de una onda 4. Y literalmente dije, en la onda 4 siempre debemos esperar movimiento lateral, ruido y frustración. Así que había una inclinación muy fuerte hacia condiciones muy volátiles y sin tendencia. Solo miren lo que pasó después del mínimo de febrero. Puro movimiento lateral continuo. Así que la idea era, la corrección no ha terminado y esperen más frustración y ruido. Creo que eso sí ocurrió, aunque era posible un mínimo más, esa era la idea. Tercera tesis. Aunque el mercado ya estaba probando soporte en ese momento, no se podía descartar un nuevo mínimo marginal antes de que la corrección terminara. Y había dicho literalmente que quizá después de un mínimo más podríamos ver un rally. Sin embargo, debemos mantenernos por encima de 1.21 idealmente. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Y de nuevo, esto era el pronóstico para el Q1. Seguimos por encima de 1.21, así que la inclinación muy clara hacia eso era un mínimo más, pero simplemente con la corrección cerca de completarse. Y siendo honestos, si es una onda 4, ya debería estar completa, pero desafortunadamente aún no veo evidencia de eso. Lo importante es que las suposiciones eran un mínimo más, frustración y la necesidad de mantenernos por encima de 1.21. Y todo eso en esencia se cumple. Ahora, en el video destaqué la zona clave de soporte como área de decisión. Esta era la zona, solo eliminé la parte superior ahora para tener un gráfico más limpio. Pero dejé muy claro que la región entre 1.21 y 1.55 es una zona clave de soporte que determinará si un escenario más alcista, que es el conteo amarillo, sigue siendo válido o si se desarrolla una corrección más profunda, que sería el escenario blanco. Y dije palabra por palabra que esta era un área de soporte muy importante entre 1.21 y 1.55. Así que había un fuerte enfoque en que el soporte se mantuviera como condición clave para el conteo amarillo y todavía se está manteniendo. Así que el mercado no ha descartado claramente el conteo amarillo. Había una expectativa de un rebote o rally una vez que la onda 4 se complete. No puedo confirmar realmente que la onda 4 esté completa, incluso en el conteo blanco algún tipo de rebote sería probable, pero desafortunadamente en este momento solo vemos movimiento lateral. Así que después de ese mínimo de febrero realmente no ha habido mucha acción y ahora, como en la actualización de Bitcoin en ese entonces, había dicho que el próximo movimiento definiría la estructura. ¿Estaremos ante el impulso amarillo al alza un máximo más? ¿O estamos ante una estructura más compleja A, B, C, donde podríamos rebotar un poco más alto hacia la resistencia en una onda B que está entre 1.76 y 2.86 antes de seguir bajando? Así que dije que el próximo rebote después de ese posible mínimo más nos diría si es una onda B o la quinta onda al alza. Honestamente, la estructura actual me hace inclinarme hacia el escenario blanco, lo cual está muy en línea con el pronóstico para los gráficos de Bitcoin y Ethereum. Así que ese era el marco en ese entonces. Y eso es exactamente lo que también ocurrió, ¿verdad? Estábamos en ese punto de decisión en este momento. Así que el enfoque sigue siendo si es el conteo amarillo o el blanco, pero en ese momento no hacía diferencia porque en ambos escenarios se esperaba un movimiento a la baja. Ahora que hemos alcanzado este nivel clave de soporte o punto de decisión, podemos empezar a diferenciar entre el escenario blanco y el amarillo. Y a menos que el mercado realmente inicie un rally impulsivo desde aquí, para lo cual no hay evidencia, creo que deberíamos ver precios más bajos. Creo que un rebote en abril es posible.
Ya tuvimos un rebote en febrero, quizá ver un poco de rebote en febrero y siendo honestos, al menos en Q1 tuvimos un movimiento al alza del 55%, pero eso aún no es suficiente para realmente llamar a esto una onda B. Para que esta onda B se desarrolle, me gustaría ver algo así y luego quizá una onda C a la baja. Eso está muy en línea con lo que estoy siguiendo para Bitcoin, lo que estoy siguiendo también para Ethereum. Así que eso significa que todas las miradas en el Q2 deben estar en el área de resistencia porque existe la posibilidad, siempre que el mínimo de febrero se mantenga, de un rebote en una onda B hacia el área entre 1.76 y 2.86. Si es un movimiento correctivo al alza, que actualmente sería la expectativa, siempre estoy dispuesto a cambiar mi visión, pero por ahora, mientras sea un rebote de tres ondas, probablemente sea una onda B y se alinee muy bien con la expectativa bajista general para Bitcoin, Ethereum y Solana. Dependerá de cómo reaccione el mercado a la resistencia y de la estructura. Me voy a mantener atento, pero en este momento no veo mucha evidencia para el escenario amarillo, lo que significa que en el Q2 creo que podríamos ver, dependiendo de cómo se desarrolle la situación general en el sector, pues podríamos ver algo de rebote. No lo llamaría realmente alcista, pero existe la posibilidad de ese rebote correctivo de onda B. Y luego quizá hacia finales del Q2 o principios del Q3 podríamos ver esa onda C a la baja. Eso podría comenzar en la onda 2. Pero vamos a ver cómo se desarrolla el día a día ese rebote de onda B. También lo expliqué en el video de Bitcoin, porque estamos en una onda B en el conteo blanco y realmente hay que ser bastante flexibles. Esto es menos claro de lo que era en el Q1 en todo el sector, lo cual también explica por qué hay tanta frustración en este momento. La gente se desconecta, pierde interés. Ese suele ser el comportamiento cuando estamos cerca de un punto de giro y potencialmente comenzando una onda B. Pero las ondas B también son muy frustrantes, así que simplemente tenemos que ser más flexibles porque no hay un patrón único que una onda B pueda formar. Pero creo que en general muestra que Elliott Wave nos dio una muy buena guía para el Q1 y ahora sabemos qué observar en el Q2. Espero que esto haya sido útil. Esto también les da una perspectiva clara para la onda 2. Posibles rebotes de onda B, resistencias claras, cualquier rally hacia los máximos de otoño es actualmente especulativo. ¿Ok? Esa es la expectativa. Y solo se mantendría como alternativa. Muchas gracias, les deseo un gran día y asegúrense de revisar nuestra membresía y también de seguirnos en X. Muchas gracias y nos vemos pronto.